Hola, buenas tardes hermanos, otra vez aquí ya el libro de Dios, estudiando aquí el capítulo 5 del libro de Isaías. Así que te invito a que tomes tu Biblia, tu papel, tu lápiz, que vayas conmigo ahí. Vamos a estar compartiendo hoy del versículo 1 al versículo 7. Y qué manera de expresar esta parábola de Isaías. Es una forma muy poética, una verdad, una parábola y un mensaje divino transmitido a través de Isaías por parte de Dios. Entonces, comenzamos, vayamos ahí al versículo 1. Y el versículo 1, de hecho el encabezado dice parábola de la viña. Y es muy interesante porque Jesucristo usa una parábola similar allá en Mateos 21 del 33 al 46. Y miramos cómo esta parábola encaja perfectamente al pueblo de Jerusalén, de Judá. Y dice el versículo 1, ahora cantaré por mi amado, el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. Un excelente poema convertido en parábola para mostrar una verdad, un mensaje de parte de Dios. Es como decir, mi amado me dio un canto y yo lo cantaré. Es importante poner esa palabra, mi amado, siempre en contexto, porque la mayoría de las veces que la utilicemos se va a estar refiriendo a Dios. Pero más adelante cambia de dirección hacia Dios y se usa para señalar o apuntar a Jesucristo. Recordemos que Jesucristo es nuestro Dios encarnado 100%. Y vemos aquí cómo comienza este versículo 1. Ahora cantaré por mi amado, el cantar de mi amado. A su viña tenía mi amado una viña en una ladera fértil. Vemos que esta viña, que este ser, esta persona llamado el amado, no está en cualquier parte, está en un lugar fértil, en una tierra fértil donde se espera que la tierra, no haya ningún problema por la tierra para poder dar el fruto que se siembre. Alguien amoroso, dice ahí, lo describe como alguien amoroso, pero algo que vamos a estar mirando durante estos 7 versículos es de que ese amado también comparte dos caracteres. También ama, pero también va a traer juicio. Y eso es lo que muchas veces nosotros deberíamos de poner en contraste. El amor con la justicia o el amor con el aborrecer. Es parte del carácter no solamente de Dios, sino que de cada ser humano. Por ejemplo, si Dios ama la santidad, tiene que aborrecer el pecado. Nosotros, por ejemplo, de la misma manera, si amamos a Dios, tenemos que aborrecer el pecado. Entonces, entrando ahí rápidamente al versículo 1, dice que tenía mi amado una viña en una ladera fértil. Entonces vemos que el terreno no era cualquier terreno, no era un terreno que era difícil de producir, más bien era un lugar fértil. Él se aseguró de que fuera ese lugar fértil. Versículo 2 dice, la había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar. Y esperaba que diese uvas y dio uvas silvestres. Si usted nota el versículo 2, vemos el trabajo arduo de este señor, de este amo, de este dueño de esta tierra. Trabajó arduamente por su viña. Y alguien que le tiene amor a alguien le va a dedicar pasión, le va a dedicar tiempo, le va a dedicar sacrificios. El suelo fue extremadamente preparado para recibir lo que se iba a plantar en ellas. Pero no solamente eso, sino que el versículo 2 dice, y plantado de vides escogidas. O sea, no fue cualquier vid que este ser amoroso escogió, sino que fue una vid escogida de entre muchas. Fue seleccionada ella, y esto nos habla del plan maravilloso de Dios, cómo el Señor elige a unos, pero aborrece a otros. Y no solamente por eso, porque también lo vimos en Jacob y en Esaú.
Aún dice el apóstol Pablo que no habían hecho estas dos personas en el vientre de su madre nada bueno o nada malo, y el Señor le plació escoger a Jacob. Ahora, otra de las cosas, de lo que vamos a estar mirando aquí, es la sabia manera de cómo el Señor prepara y escoge a los que Él escoge, a los que Él ha predestinado desde antes de la fundación del mundo. Miremos que esta vid no era cualquier vid, te decía. Y por ejemplo, Salmos 80, ve conmigo ahí a Salmos 88. Y estaremos viendo que esta vid va a ser representada por la nación de Israel. Al final nos lo dice. Pero miremos que dice Salmos 88. Dice: hiciste venir una vid de Egipto, echaste las naciones y la plantaste. Y recordemos cómo fue la salida de Israel de Egipto. Esa vid, el Señor está representando esa vid como a la nación de Israel. Esa vid fue traída desde Egipto y el Señor se encargó de limpiar la tierra donde ellos iban a estar viviendo, donde el Señor ya les había prometido cientos de años atrás a su antepasado Abraham, que iban a tener una tierra donde fluía la leche y la miel. Así que poco a poco vamos entrando ahí en esa parábola, cómo la empezamos a interpretar, ¿verdad? De esa manera. Dice ahí en el versículo 2, la había cercado. Y este cercado pues significa también de que había una protección. El Señor no solamente la sacó y la plantó, sino que proveyó protección. Y despedregado, lo que es el trabajo del campesino es un trabajo de estos, estar limpiando la tierra constantemente, ver que no haya cosas que interrumpan el crecimiento de lo que se va a plantar, en este caso la vid. Dice: había edificado en medio de ella una torre. ¿Con qué fin había edificado una torre? Bueno, la torre se edificó para tener vigilancia de ella, vigilancia permanente. Cuando la vid viniera creciendo, el vigilante, en este caso su amo, el que describe Isaías, el amado, iba a tener cuidado de ella. Y notemos de que más adelante entraremos en un punto que quiero resaltar acerca del cuidado de Dios. Dice ahí: edificado en medio de ella una torre, y echó también en ella un lagar. Y es decir, este lagar podría ser el antepasado de los extractores que hoy conocemos. El lagar se ocupaba para elaborar el proceso de la uva, llevándola a transformar en vino. Entonces vemos también cómo esta persona amada, o este dueño de este campo, descrito aquí por Isaías como el amado, estaba preparado para producir también. No solamente sembró, cuidó de ella, despedregó, cuidó el sitio, el terreno, sino que estaba preparado para producir. Y se espera que cuando uno produzca también uno pueda compartir a los demás. Pero miremos el versículo 2. Y esperaba que diese uvas. Tú te imaginas el tiempo, la espera que se lleva una planta para que después pueda dar sus primeros frutos. Y ese fruto se tiene que cuidar para que después tenga que madurar, y ya cuando llegue el proceso de maduración se tenga que cortar y seleccionar para extraer el producto final, por así decirlo. Entonces toda esa espera, todo ese sacrificio, todo el trabajo arduo que había hecho el amado, vemos que resultó en vano, porque el versículo 2 dice: esperaba que diese uvas, y dio uvas silvestres. Para esta viña, hermanos, en mi opinión, era mejor no haber dado ningún tipo de productos, aunque sea dañino, aunque sea malo. En este caso eran silvestres. ¿Por qué? ¿Por qué es esto? Porque así ya de un comienzo las esperanzas para el amado se hubieran perdido, pero él hizo algo, invirtió en ellas, pasó tiempo con él, la cuidó, la protegió,
la estuvo regando, la cercó. Entonces mínimo se esperaba que el producto final fuera bueno también. Miramos que no era cualquier vid que él escogió, mas sin embargo el producto final dice que fue uvas silvestres. Uvas silvestres también pudiéramos decir que son bayas, pero bayas venenosas. Era obvio que el mensaje de esta parábola estaba dirigida al pueblo de Israel. Dios esperaba que la viña, o sea, que Israel produjera buenos frutos. Después del cuidado que el amado había tenido en su viña, por lo menos esperaba que la viña diera uvas de alta calidad. Vayamos ahí a Deuteronomio 32:6 y dice lo siguiente. Dice, ¿así pagáis a Jehová, pueblo loco e ignorante? ¿No Él es tu Padre que te crió? Él te hizo y te estableció. ¿Cómo vemos cuando Dios adopta a Israel como su nación, como su hijo, como su primogénito? Y dice Deuteronomio, ¿así pagáis a Jehová? Era lógico, hermanos, que nosotros, después de una buena gracia, tuviéramos que corresponder con acción de gracias al Señor. Pero, ¿qué ha pasado? El Señor nos ha provisto gracia y muchas veces pagamos con desobediencia, pagamos con, como dice Deuteronomio, pagamos con ignorancia y nos volvemos locos en nuestra propia opinión, dándole la espalda a aquel que nos ha dado la gracia eterna. Entonces, las uvas silvestres pareciera ser que solo están al alcance de aquellos quienes quieren comer de ella, pero es peor que eso. Tarde o temprano, estas uvas venenosas, al caer el suelo, convertirán la tierra en infructífera. O sea, se va a contaminar la tierra y el oxígeno en veneno. Es por eso que se vuelve tan peligroso un fruto tóxico o venenoso, porque aun quienes no quieran voluntariamente comer de ella, tarde o temprano resultarán intoxicados, que se convierte en un veneno tan lento pero efectivo en la muerte. Versículo 3, vayamos ahí al versículo 3 de Isaías 5:3, y dice, ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. Aunque no tenemos signos de interrogación para este texto, pareciera ser que se trata más bien de una pregunta. Es como que si la pregunta fuera de la siguiente manera: digan ustedes quién es el culpable, yo que cuide de ella o la viña que dio uvas silvestres. Y obviamente es por eso que quería meterme un poquito en este tema, porque muchas veces nosotros pensamos que el cambio que Dios opera en nosotros es por un poder mágico que llega, pero sin embargo el apóstol Pablo nos exhorta y nos dice que tenemos que buscar el dominio propio, someter nuestros deseos pecaminosos a la voluntad de Dios. Y es lo que muchas veces no queremos hacer. A veces nuestros cambios que hacemos en nuestra vida personal, ya como hijos de Dios, son difíciles de cambiar los malos hábitos por buenos hábitos. Y claro, el poder de Dios que opera en nosotros es grande para poder hacer eso, pero vamos a ponerlo de esta manera: las uvas son frutos inanimados que no tienen sentimiento, ni voluntad, ni emociones, pero el hombre sí las tiene. Entonces, esto queda muy claro porque nosotros tenemos que reaccionar de acuerdo a la voluntad de Dios, no que nuestra voluntad se sobreponga a la voluntad de Dios. Y más al final de este estudio te voy a presentar lo que nos dice Gálatas, hablando del fruto del Espíritu. Así que la pregunta que viene en el versículo 3 la va a confirmar en el versículo 4 y dice: ¿qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? Y regresando ahí al versículo 2, vimos cómo trabajó arduamente el amado, cómo la cercó, la despedregó, la cuidó, plantó vides escogidas. Prácticamente él había hecho ya todo lo posible, y es lo que muchas veces nosotros pensamos, que cuando te conviertes al evangelio pensamos que un poder divino va a actuar de adentro hacia afuera y te va a transformar de la noche a la mañana. Mas sin embargo, también el apóstol Pablo nos dice que no tenemos lucha contra carne ni sangre. Es más, nuestros deseos pecaminosos, nuestros deseos
que no son piadosos, no provienen del Espíritu de Dios, sino que provienen del deseo de nuestra carne, de ese deseo, de esa lucha que hay entre el Espíritu de Dios y el pecado que aún mora en nosotros. Pero por eso decía el apóstol Pablo que quisiéramos morir nuestros deseos y quisiéramos vivificar el Espíritu de Dios. Así que vayamos ahí al versículo 4 y esta pregunta se pone más intensa porque dice: ¿qué más se podía hacer a mi viña que yo haya hecho en ella? Como esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres. Lo mínimo que podía haber esperado el dueño de esta viña era de un terreno fértil, de un terreno bueno, un terreno limpio, bien cuidado, bien vigilado. Se podría esperar que también como resultado el producto o las uvas fueran uvas de alta calidad, fueran buenas uvas. Así que vemos todo lo contrario y enseguida miraremos cuál es el acto que Dios continuará a hacer después de que prácticamente es como que si se decepcionó de todo lo que había hecho. Sin embargo, el Señor siempre se guardó un remanente. Entonces vemos el versículo 5, dice: os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Y antes de eso, leyendo algunos sermones de un señor en el siglo XIX, un gran predicador llamado Charles Spurgeon, acerca de este versículo, dijo: le hemos dado dureza de corazón en lugar de arrepentimiento, incredulidad en lugar de fe, indiferencia en lugar de amor, ociosidad en lugar de santidad, impureza en lugar de limpieza. Eso es lo que muchas veces nosotros le damos a Dios. Es como no estar agradecido con lo que ya Dios hizo por nosotros, y nuestros frutos, en vez de ser buenos, sigan siendo los malos frutos que hacíamos antes de conocer a Dios. O sea, el llamado aquí es para que nuestros frutos sean diferentes. La voluntad del hombre, al ser humana y pecadora, se contrapone con la voluntad de un Dios justo, santo, glorioso, majestuoso, lleno de gloria y lleno de poder. El versículo 5 dice: os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida, aportillaré su cerca y será aullada. Fíjense que todavía la llama mi viña. O sea, también leímos en el capítulo 4 cómo el Señor iba a restaurar esto, pero ahora lo está reforzando con esta parábola. Y qué manera de hacerlo, porque es de una manera tan poética. Y por eso el libro de Isaías se trata de profecías, de acontecimientos mesiánicos. Se trata de literatura también, de historia también. Y no solamente eso, sino que también hace un señalamiento especial para aquel que iba a llegar por medio de una virgen, aquel que iba a ser llamado príncipe de paz, Dios eterno, consejero, de Jesucristo, del Mesías, del Hijo de Dios. 700 años antes de la llegada del Mesías, ya Isaías comenzaba a profetizar y a enfatizar esto con mucho auge, con mucho énfasis, esperando aquella promesa que durante toda la historia de redención estaban esperando. Y Hebreos dice que estos profetas confiaron en Dios aún antes de ver hecho realidad estas profecías. Entonces, sigamos ahí en el versículo 5. Ahora lo que haré yo a mi viña, le quitaré su vallado y cerca y será consumida. Primero, lo que hará el dueño de la viña es algo muy detallado, lo que va a hacer. Le quitaré su vallado y será consumida. Bastaba solamente que Dios quitara la protección para que la viña fuera consumida. Simplemente con eso, pero el Señor no se queda ahí, sino que menciona otras 4 cosas que va a hacer. Bueno, de hecho son casi 5 cosas que va a hacer ahí con su viña. Primero nos dice que le quitaré el vallado
y será consumida. Y luego dice, aportillaré su cerca y será aullada. Esto quiere decir que no solamente iba a quitar el vallado, sino que iba a destruir estos cercos para que ya no hubiera la posibilidad de volverlos a reedificar, sino que los iba a destruir por completos. Y no solamente eso, sino que dice, y será consumida, aportillaré su cerca y será aullada. Dios, de una manera muy sabia, está diciendo, está bien, voy a quitar mi protección y ustedes a continuación lo que van a tener como resultado van a ser pisoteados no solamente por las personas que vienen sobre ustedes, sino por animales y animales silvestres. Y vemos nosotros que cuando las cosas son destruidas, lo que sigue es ser pisoteado. Y luego sigue todavía el versículo 6 hablando de esto. Haré que quede desierta, no será podada ni cavada. Entonces iba a traer destrucción total a lo que es el pueblo de Dios. El Señor ya no estaría a favor de ellos. Y miramos cómo esa torre fue construida en medio del huerto, pues esa torre de vigilancia ya no iba a estar para defenderlos, para estar ahí, sino que el Señor mismo iba a quitar todas estas provisiones. Y dice el versículo 6, y crecerán el cardo y los espinos, y aún las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Entonces ya vimos que será quitado el vallado, que será derrumbado sus muros, que los va a abandonar, es el versículo 6. Y en lugar, ahora, en lugar de uvas silvestres o uvas buenas, que de plano las uvas buenas pues no se dieron, iban a crecer cardos y espinos. Y ojo aquí, porque los cardos y los espinos es una señal de maldición. Recordemos en Génesis 3:18 cómo por el pecado, por la introducción del pecado por parte del hombre, cómo la tierra también sufrió esa sentencia de ser maldita, y le dice a Adán y a Eva, espinos y cardos te producirán. Entonces cuando el Señor introduce aquí también lo que es cardos y espinos, es parte del juicio que viene. Entonces iba a abandonar el Señor también a manera de que ya nadie pudiera podarla, que nadie pudiera quitarle los espinos de alrededor, las malas hierbas, y ya no iban a ser cavadas, ya no iba a haber quien las estuviera regando, incluso el agua, que era la provisión, se iba a quitar. Isaías 3:1 nos dice que el sustentador del pan y el sustentador del agua iba a quitar toda esa ayuda. Entonces miramos de que ¿qué se puede hacer en un lugar donde ya no hay ni pan ni agua? Incluso donde la presencia del Señor ya no está. Y es lo que vemos a veces en nuestras vidas, que cuando ya la presencia de Dios ya no está en nuestras vidas, comienza un deterioro, una destrucción total. Y miramos cómo las familias se van destruyendo poco a poco por el abandono, no solamente que Dios hace a esas familias, sino que el abandono que la misma familia hace por retirar a Dios de sus vidas. Miramos que claramente esta destrucción es inminente. La ausencia de Dios en nuestra vida significa destrucción. Así que, ¿podríamos sobrevivir sin la providencia de Dios? Pues obviamente que no. Realmente necesitamos a Dios en todo y en cada momento de nuestra vida, en cada segundo, incluso cuando respiramos. Si no lo hacemos para la gloria de Dios, pecamos, porque el aire no nos pertenece a nosotros, sino que le pertenece a nuestro Señor. Finalmente el versículo 7 dice, ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá, planta deliciosa suya, esperaba juicio, y aquí vileza, justicia, y aquí clamor. Finalmente Isaías explica en qué consiste esta parábola. Israel se había convertido en esa parábola viviente. Israel se convertiría en una viña, en aquel pueblo que fue traído de Egipto. Los hombres de Judá se convertirían en los huertos, en aquellos que tenían que producir los buenos frutos o el buen fruto para que pudieran ser de ejemplo a las otras naciones. Y el fruto que se esperaba era el juicio y la justicia. En otras traducciones dice justicia y rectitud. Pero vemos todo lo contrario.
dice al finalizar el versículo 7 que lo que trajo tanto la viña como el huerto, los frutos que produjeron fue vileza y clamor. Ahora, yo te decía que al final iba a hablar un poquito acerca de esto. ¿Cómo podremos clasificar nuestros frutos? ¿Estás haciendo frutos buenos? ¿Estás haciendo frutos malos? ¿Son frutos de los cuales Dios espera? ¿O son frutos de los que producimos por naturaleza? Por ejemplo, Gálatas 5, 22 y 23, hablando del fruto, de lo que se espera del fruto del Espíritu, dice amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Por lo menos aquí hay 9 cosas que se espera de un buen fruto. ¿Cómo está clasificado nuestros frutos? ¿Podrías inclinarte a que estamos dando buenos frutos o que yo estoy dando buenos frutos? ¿O estamos del lado contrario, dando uvas silvestres, frutos malos, frutos venenosos, frutos que contaminan y intoxican? Gálatas 5, 24 y 25 dice que manifiestas son las obras de la carne. Dice adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, herejías, disensiones, envidias, homicidios, borracheras y orgías. Ojo, de un lado, el fruto del Espíritu nada más menciona 9, pero del otro lado hay 17. Siempre, no porque haya más de este lado es mejor que lo que son menos, sino que simplemente el Señor está diciendo que nuestra carne, lo que nosotros deseamos, es más lo que nosotros deseamos como carne que lo que deberíamos de desear como espíritu. Entonces, la última advertencia que nos hace Gálatas es que si somos hijos de Dios, si somos hijos del Espíritu, andemos como se espera, como hijos de Espíritu. Así que quiero leer contigo esa carta de Gálatas. Y está en Gálatas 5. Y te quisiera leer 2 versículos de ahí de Gálatas. Dice Gálatas 24 y 25. Dice el 24, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. El 25 dice, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Así que hasta aquí hemos terminado con esta parábola, y recuerda que esta parábola también la enseñó Jesucristo allá en Mateos, y incluso es una imagen muy similar a la que utiliza Isaías. Dios te bendiga, hermanos, y esperamos de que nuestros frutos sean buenos, sean para edificación, para ir engrandeciendo el reino de Dios y su justicia. Dios te bendiga.